Ok. Bienvenidos a esta materia, dirección y administración de obra. Este espacio curricular es fundamental para la formación de técnicos y diseñadores, para su formación como técnicos y diseñadores. Esta materia no se trata solamente de obras y construcción, sino se trata de entender cómo se organiza y se gestiona un proyecto, desde su inicio hasta su finalización. Vamos a trabajar con herramientas reales, con mirada crítica, profesional y aplicada. Esta materia les va a servir tanto para dirigir obras propias como para entender cómo se mueven los hilos en una empresa constructora. Es decir, para poder gestionar, dirigir y administrar obras de otros profesionales. Los fundamentos de esta materia, por qué estudiamos administración de obra, conducción y administración de obra, pasa por que la formación técnica muchas veces se enfoca solamente en lo proyectual, en el dibujo, en el diseño. Pero, ¿quién pone en marcha ese diseño? ¿Quién contrata a los obreros? ¿Quién define los plazos para comprar materiales? ¿Evita que la obra se atrase o explote el presupuesto? Esa es la tarea del director y el administrador de obra. Aprender a gestionar nos hace profesionales completos. Esta materia nos acerca a ese nivel de preparación. Una cosa, vale aclarar, que es la administración y otra cosa es la dirección. Mejor dicho, son tres cosas que están de la mano: el proyecto, la dirección y la administración de obra. Pero también pueden funcionar en forma independiente. Puede un profesional hacer el proyecto, otro hacer la administración y otro hacer la dirección de obra. Igual, nosotros tenemos que estar capacitados para las tres cosas, porque si nosotros hacemos un proyecto que no es viable, digamos que no se puede ejecutar, estamos empezando a fallar en una parte que es la dirección. Yo puedo proyectar y que quede muy lindo o que sea muy, no sé, vistoso, pero el momento de ejecutar esa obra tiene que ser eso, ejecutable, ¿no? Tiene que estar tengo que diseñar pensando en cómo se va a ejecutar y a la vez también en cómo se va a administrar. Bien, lo que dice la fundamentación es que el diseño no alcanza por sí solo, sino que hay que saber ejecutar. En el momento que nosotros estamos tirando líneas para hacer un anteproyecto, tenemos que pensar siempre en cómo lo vamos a ejecutar. Por ejemplo, yo puedo pensar en levantar 4 columnas gigantes y que esas 4 columnas se descuelguen 4 tensores que sostengan una vivienda como si fuese en una hamaca y que no toque el piso, que sea totalmente libre debajo. Quizás constructivamente lo pueda hacer, pero me estoy olvidando de un ítem, que es los desagües pluviales y los desagües cloacales que tienen que llegar al piso de alguna manera. Entonces, es como que pienso en la parte constructiva, resuelvo la parte constructiva, pero no resolví la parte de desagües. Bueno, un poco diseñar y pensar en cómo lo voy a ejecutar es pensar en todo, en todos esos ítems. Después, otro tema es que la obra no se ejecuta sola, no se hace sola, sino que se gestiona. Cuando hablamos de gestión estamos pensando en cómo lo voy a administrar, en cómo voy a gestionar esa ejecución, en qué etapas, por dónde voy a empezar, quién voy a contratar, qué tipo de materiales voy a utilizar, etcétera, etcétera. Todo, tiene que estar absolutamente todo pensado desde el momento de que yo termino mi proyecto. Pero del momento que me pongo a diseñar, me pongo a tirar líneas, siempre estoy pensando en cómo lo voy a ejecutar. Aparte tengo la administración, ¿no? Entonces, por un lado está el proyecto, por otro lado está la dirección y por otro lado está la administración. La administración es el que maneja los tiempos de la obra, es el que maneja los pagos de la obra, el que maneja el presupuesto de la obra. La administración incluye dentro de su gestión
el cómputo y el presupuesto. Una buena administración previene errores y evita pérdidas. Si yo hago mal un cómputo, voy a hacer mal el presupuesto y voy a tener un error que en el momento de ejecutar la obra se va a traducir en pérdidas. Y las pérdidas en una obra son económicas, siempre que hablamos de administración. Un proyecto bien gestionado es un proyecto posible. Cuando volvemos a hablar de gestión, en este caso, estoy pensando en que ese proyecto sea posible. Entonces, si yo lo gestiono bien, si yo lo administro bien, hago un buen presupuesto, eso es todo ejecutable, pasa a ser un proyecto de proyecto, es decir, algo que va a ser a futuro, no solamente lo proyecté en su aspecto formal, sino también en su aspecto constructivo y también en su aspecto administrativo y de ejecución. Por ejemplo, un proyecto bien gestionado es pensar en materiales para una determinada zona de donde se va a ejecutar. Eh, si yo pienso que voy a trabajar, hacer una obra, un proyecto en Ushuaia, voy a pensar en distintos materiales, en distinta mano de obra, en distinta forma de ejecutarlo que si lo hago en La Quiaca. Todo tiene que ver con el contexto. Acá estamos hablando de planificación, que es el ítem que sigue. Sin planificación no hay dirección. Y por último, el punto que sigue es un diseñador que administra marca la diferencia. Un diseñador que sabe administrar una obra marca la diferencia con el resto. Pensar como técnico es también actuar como profesional. Estos son los fundamentos. Ahora pasamos a los objetivos. Los objetivos tienen varios objetivos. Esta materia, este espacio curricular, tiene varios objetivos concretos. Comprender los procesos de organización de una obra, aprender a planificar recursos humanos, materiales y financieros, interpretar y realizar cómputos, presupuestos y cronogramas, y familiarizarse con documentos reales de obras, licitaciones, contratos y planilla. Desarrollar responsabilidad profesional y criterio administrativo. Vamos de uno a uno, vamos a explicarlos bien. Comprender los procesos de la organización de una obra es un poco lo que se está hablando recién. Una obra es un proceso que arranca desde el proyecto hasta el final de obra. Lo primero que yo tengo que saber es comprender por dónde pasan esos procesos. Y después, el ítem siguiente, el ítem 2, dice aprender a planificar recursos humanos, materiales y financieros. Es un poco lo que se juntan, esos tres recursos se juntan en lo que es una obra, la ejecución de una obra. La parte humana, que es la gente que va a realizar esa obra, los materiales y lo financiero, lo que me va a salir administrar, ya sean los recursos humanos o los materiales. Interpretar y realizar cómputos, presupuestos y cronogramas es fundamental. Como les decía recién, si yo hago mal un cómputo, o sea, si yo computo mal la cantidad de, por ejemplo, de revoques o de ladrillos, voy a comprar de más o de menos y eso me va a producir una pérdida, ¿no? Entonces, tengo que saber realizar los cómputos correctamente, del cómputo sale el presupuesto y del presupuesto y del cómputo sale el cronograma, los tiempos. También eso es importante a la hora de ejecutar una obra. Familiarizarse con documentos reales de obra. Los documentos reales de obra, cuando se entregan obras grandes o obras que están bien organizadas, se entregan un legajo completo que va desde los planos generales o los municipales hasta los detalles de obra. A mí eso me va a permitir para licitaciones, poder sacar un presupuesto, poder pensar en los contratos, saber llenar una planilla, saber presentarme una licitación. Una licitación me dan el legajo completo y yo tengo que pensar en todo, cómo lo voy a administrar, cómo lo voy a ejecutar y el tiempo sobre todo, ¿no? Entonces, eso me va a permitir, me va a abrir una puerta que es a empresas constructoras,
a estudios de arquitectura grandes y demás. Desarrollar la responsabilidad profesional y criterio administrativo. Bueno, eso es un poco como que engloba todos los ítems anteriores. Acá lo que dice en el Canva es aprender a gestionar es tan importante como saber diseñar. La obra se construye primero con planificación, es lo que le estaba diciendo recién. El cómputo y el presupuesto son herramientas clave. Un buen director de obra toma decisiones con criterio técnico. Eso es importantísimo. Un buen director de obra toma decisiones con criterio técnico. Cuando yo decido, por ejemplo, cuándo hacer una losa, cómo hacerla, tengo que pensar en el tiempo, en las inclemencias del tiempo, si va a llover o no va a llover, en qué tipo de hormigón voy a necesitar, si los hierros están. Antes tengo que ir a inspeccionar que estén todos puestos los hierros en su lugar y las secciones que corresponden. O sea, tengo que verificar todos esos documentos a la hora de tomar una decisión. Entonces digo, sí, se llena, se hormigona o no se llena, se hormigona, se pospone, bueno, eso. Tiene un montón de aristas que me llevan siempre a estar tomando decisiones en la obra como director de obra. Y conocer los documentos de obra es parte del oficio. Si a mí me dan un legajo y yo no lo entiendo, no estoy dentro de lo que es ser técnico o ser profesional. Ser profesional también es ser responsable con la administración. O sea, tengo que pensar más que bien a la hora de hacer un cómputo y un presupuesto, porque todos esos errores se traducen en pérdidas. Bien, ¿qué es un cómputo y un presupuesto? Es un poco lo que venía comentando recién. El cómputo es medir y descubrir lo que se va a hacer. Una vez que yo tengo el proyecto, un cómputo es medir metro a metro, ya sea por la unidad que se elige, metro lineal, metro cuadrado o metro cúbico, depende del ítem, de acuerdo a la medición, y cada ítem engloba materiales. Por ejemplo, un ítem, yo para hacer un cómputo tengo que pensar en desglosar la obra primero. Por un lado el cimiento, por otro lado la mampostería, por otro lado los que es techos, revoques, contrapisos, todos son ítems que se computan en forma separada. Si bien la obra es un todo, yo lo primero que voy a hacer es empezar por abajo, en lo que es la excavación, y después quiero saber cuántos metros lineales tengo de cimiento para poder hacer un cómputo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es bien lo que es el cómputo para después determinar el presupuesto, para saber qué materiales voy a utilizar y cuántos metros, ya sea en la unidad que sea, tengo que ejecutar. Entonces, el cómputo es medir y describir lo que se va a hacer. El presupuesto es ponerle precio a cada ítem. Estamos hablando de ítem recién, entonces le voy a poner un precio a cada ítem. No le voy a poner un precio que se me ocurra, sino que voy a tener que recurrir a planillas de Excel, a planillas de cálculo que me van a determinar y que me van a desglosar cómo está compuesto un cimiento. Un cimiento está compuesto por hormigón, está compuesto por hierro, está compuesto por ladrillo, está compuesto por, no sé, arena y piedra. Entonces, el hormigón no se hace solo, el hormigón puede ser elaborado, puede ser hecho in situ. Todas esas cosas las tengo que tener en cuenta a la hora de hacer un cómputo y un presupuesto. Sin cómputo y presupuesto no hay obra posible. Nadie empieza una obra sin tener un cómputo y un presupuesto, por lo menos previo a empezar a trabajar. O sea, yo no puedo ir a comprar materiales o decirle a la mano de obra, a los recursos humanos, empiecen que yo después le pago. O sea, yo tengo que saber cuánto me van a cobrar, plazo por plazo o ítem por ítem o etapa por etapa. Planificar es ahorrar tiempo, dineros y problemas. Recién les dije las etapas. Hay etapas de obra. Hay una etapa que es una etapa más húmeda, que es donde se hace la obra en sí. Después está todo lo que serían las instalaciones. Después, finalmente, tapar todas esas instalaciones, los revoques. Y la última etapa es lo que serían las terminaciones. Pintura, colocación de aberturas y demás.
Un cómputo preciso evita improvisaciones, o sea, lo ideal es que no me surja ninguna improvisación eh, sobre la marcha. Eh, entonces, si yo hago un cómputo que es bien preciso, no voy a tener que salir a comprar con urgencia, no sé, algún material que me haya faltado porque he hecho un cómputo malo. Igual los cómputos son precisos, pero no son exactos. O sea, yo cuando llego a la obra a hacer el cómputo y el presupuesto de mi proyecto, nunca llego a la exactitud del 100%. Pero sí me tengo que acercar lo más que puedo. O sea, tengo que ser lo más preciso posible. Y un presupuesto es una herramienta de decisión y control. Lo que no se planifica se desborda. O sea, si yo ese presupuesto no lo tengo como una herramienta de decisión y control, no va a estar planificado y se me va a desbordar. En algún momento se va a desbordar. La actividad asincrónica, la actividad asíncrona, un poquito más acá. ¿Qué es un cómputo? Es la descripción y medición detallada de cada ítem que se ejecutará. ¿Y qué es un presupuesto? Es asignar un valor económico a cada uno de esos ítems. En conjunto, estas herramientas permiten planificar y tomar decisiones. Sin un cómputo y presupuesto claro, cualquier obra está destinada al caos. Medio como trágico, pero bueno, es así. El cómputo es medir, escribir lo que se va a hacer, y bueno, eso es lo que les estaba diciendo recién. Vamos a pasar a la actividad asincrónica. La actividad sincrónica pasa por... consiste en observar un entorno real, puede ser tu casa, una oficina o un local, y detectar qué ítems podría computar para una refacción o intervención. Eh, por ejemplo, en tu casa vas al comedor y decís, bueno, a ver acá, ¿qué podría hacer para refaccionar esto? Eh, Pintar, cambiar las aberturas. O sea, pintar es un ítem, cambiar las aberturas es otro ítem, impermeabilizar es otro ítem. O sea, le estoy dando algunos, cambiar los pisos, no sé, hay un montón de cosas que se pueden equiparlo es otro ítem, el equipamiento es otro ítem. Bueno, eh, eso van a ser una lista de al menos 5 ítems que se puede hacer dentro de un ambiente que ustedes elijan. Bueno, acá me está diciendo clasificar cuáles son simples, por ejemplo, colocación de una puerta, y cuáles son compuestos, la instalación completa electrificada. Esa es otra, una instalación nueva eléctrica. Armar una tabla con esa información y subirla al aula virtual o directamente el lunes próximo cuando nos encontremos en clase lo vemos ahí. Eh, Observar la realidad es el primer paso para intervenirla. Cada ítem de obra es una decisión técnica y económica. Y clasificar, medir y planificar es ejercer el oficio. ¿Ok? Entonces queda claro la actividad. Elige un lugar de la casa, una oficina, un local y detectan al menos 5 ítems en los cuales se podría intervenir para una refacción. Arman un Canva, me sacan fotos, me arman una pequeña presentación y me cuentan directamente, no hace falta que lo suban al aula virtual, o sí, directamente lo vamos a subir al aula virtual. Es individual, cada uno de ustedes me va a subir una presentación de un ambiente que elijan ustedes y cuáles son las intervenciones y aparte también qué incluye, por ejemplo, una instalación eléctrica, qué incluiría dentro de ese ítem. O sea, por ejemplo, una instalación eléctrica, aparte, tiene varios ítems. Yo en una refacción decido cambiar absolutamente toda la instalación. Cambiar absolutamente toda la instalación. Estoy hablando de qué? De cambiar las cajas, de cambiar las tapas, de cambiar las luminarias o de cambiar los conductores que serían los cables. De cambiar las térmicas, de reforzar la protección. Bueno, vean y analicen cuántas partes tiene cada uno de los ítems, porque un solo ítem puede tener varias partes, varias etapas de obra. Y por último,
vamos a darle cierre a la clase y le decimos que en esta materia, les digo, en esta materia vamos a pensar y actuar como profesionales. Este es un espacio donde el pensamiento técnico se une con la toma de decisiones reales. Vamos a aprender a prever, organizar, calcular y resolver. Y ustedes están a un paso del ejercicio profesional y esta materia les va a dar una herramienta clave para insertarse en el mundo laboral. Es muy importante esta materia, que sepan resolver un presupuesto, que sepan hacer un cómputo, que sepan cómo se administra una obra, que sepan administrar la obra y también dirigirla. Es más importante quizás desde el punto de vista de ustedes saber administrarla, saber hacer un cómputo, saber hacer un presupuesto. Eh, y también tener ideas de cómo se puede dirigir eso. A partir de este momento hay que pensar como un director de obra, pensar como un profesional y bueno, a meterle con todo.